Vamos a Isaías capítulo 9, verso 1 al 7. Ya lo tenemos. Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pastos del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, lo decimos todos, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y afirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es cierto que la oscuridad y las tinieblas se representan en la Biblia como la tristeza, la destrucción, el pecado, los malos caminos, las calamidades, los desvaríos de los hombres que muchas veces nos llevan a momentos difíciles, tristes, y esto es representado en la Biblia con la oscuridad. Estos pueblos que habla aquí Isaías, en particular la tribu de Zabulón y la tribu de Neftalí, sufrieron grandemente los ataques de los pueblos vecinos. Ellos trabajaban, se fortalecían, y cuando estaban bien venía un ejército extranjero de países vecinos y los asolaban, los destruían y los dejaban en la suma pobreza. Los vivían en ruinas y muchas veces los llevaban esclavos a sus países. Los ejércitos asirios mayormente tenían controlado esta parte de Zabulón y Neftalí, y a cada rato ellos le invadían. Segundo de Crónicas, capítulo 16, verso 4, nos dice: y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra la ciudad de Israel, y conquistaron a Icón, a Dan, a Belmaín y a las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Y en Segundo de Reyes, capítulo 15, verso 29, dice que en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Icón, a Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea, y a toda la tierra de Neftalí, y la llevó cautivo a Siria. Ustedes van a notar que a cada rato ellos venían, y es precisamente cuando este pueblo de Neftalí, o esta parte, o esta tribu de Israel de Neftalí, se restablecía, repito, lo invadían, lo ponían en una derrota total. Pero qué bueno poder notar en la Biblia que en medio de esas derrotas era cuando Dios daba a conocer sus victorias. Las ciudades de Galilea, humilladas y destruidas, serían las que verían crecer y oirían primeramente las enseñanzas del Maestro.
la luz de Dios resplandeció sobre la oscuridad de ellos, y entonces se cumplió literalmente esta profecía de Isaías que decía: no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Si usted mira la Biblia y ustedes notan, los pueblos de Israel vivían muy oprimidos, vivían en tristeza y no podían desarrollarse. Ellos estaban viviendo las consecuencias de su pecado muchas veces. Pero en esto se le anuncia al profeta Isaías 600 y tantos años antes que Cristo naciera, que vendría alguien que lo sacaría de esa oscuridad. Y es por eso que está esta profecía: no habrá para siempre oscuridad para aquella que está ahora en angustia. Pero mirando un poquito nosotros el mundo en el que vivimos, mirando nuestra actualidad, si usted oye noticias, si usted lee la prensa, si usted oye comentarios, tenemos que llegar a una conclusión. Nuestro mundo también se encuentra en oscuridad. ¿Qué ha pasado? Sencillamente que el pecado ha esclavizado al hombre. El pecado ha conquistado al hombre, y el hombre de hoy que vive en pecado, por supuesto, ese pecado lo hace vivir en corrupción, lo hace vivir en inmoralidad, lo hace vivir en vicios, pero llegamos a conclusiones muy claras. Toda persona que practica lo que Dios no quiere, esa persona cree que lo hace porque es libre, porque puede ejercer su voluntad, pero sin notarlo, sin él comprenderlo, se ha metido en la peor de las esclavitudes que puede vivir un hombre. El hombre que practica libremente el pecado sin temor, sin inhibiciones, es un hombre que vive cautivo de su deseo, cautivo del pecado y por ende cautivo del diablo. Ahora, la Biblia lo enseña y nosotros lo hemos tenido por experiencia. La Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y nosotros lo sabemos, que cada vez que pecamos hay que sufrir consecuencias. Y esto ha puesto al hombre en una profunda tristeza. El hombre, cuando practica el pecado y se encuentra con la realidad de su situación, es esclavo, está sumido en una profunda tristeza, hay un dolor profundo en su corazón. Hay personas que dicen, es que yo siento un vacío, es que yo siento algo, aunque practico esto, aunque hago esto otro, aunque procuro divertirme, dentro de mí no hay esperanza, dentro de mí no hay gozo, nada me alienta y me siento vacío. Es cierto que esa es consecuencia del pecado. Y yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, porque siempre que hablamos de pecado pensamos en las personas que están afuera, pensamos en las personas que no tienen a Cristo, pero yo quiero ahondar un poquitico más esto hoy. Yo quiero decirte, iglesia, que cuando un cristiano vive fuera de la voluntad de Dios, aunque no adultere, aunque no robe, aunque no haga pecados así que la gente nos puedan señalar y aparentemente seamos personas intachables, pero no sentimos paz, no sentimos libertad, no sentimos gozo, sentimos temor. Yo te digo a ti que vivir fuera de la voluntad de Dios se constituye para el cristiano en pecado. ¿Usted entiende eso? Amén. Es la sencilla explicación, que el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Quiero que comprendamos, que usted y yo podamos comprender a cabalidad que nuestra situación puede ser triste, puede ser de angustia, puede ser de lamento, puede ser de muchas cosas, pero es el resultado de lo que hemos vivido. La Biblia nos enseña que debemos estar en paz con Dios, pero cuando no estamos en paz con Dios, estamos en tristeza, estamos en oscuridad, tenemos que escondernos unos de otros. Y muchas veces hacemos cosas que decimos, para mí no es mala. Y si no es mala, ¿por qué te escondes? Si no es mala, ¿por qué la practicas donde no te ven?
Y muchas veces estamos en esto. Eso nos lleva a oscuridad. Eso nos lleva a vivir una vida a falta de luz. Nos lleva a vivir una vida sin libertad, sin transparencia delante de Dios y delante de los hombres. Siempre se ha dicho que el cristiano debe ser un libro abierto, que cualquiera puede ver sus páginas y andarla. Quiero que comprenda tú y que lo pueda comprender yo, que vivir así es vivir en oscuridad. Pero este día que queremos celebrar el aniversario o el nacimiento de Cristo, yo quiero darte una buena noticia. Y la buena noticia es que no habrá para siempre oscuridad. Es que puede haber un cambio en la vida de los que están afuera y de los que estamos adentro también. Puede haber un cambio en nosotros. Y esta buena noticia, la primera que quiero decirte, es que la luz de Cristo resplandece sobre la calamidad. Cuando todo parece estar perdido, cuando parece que ya no hay solución, cuando ya tú fuiste al ayuntamiento, a Caritas, o fuiste aquí, o fuiste allá, y pediste esto, y todo el mundo te dice no. Y tú ves que la situación es difícil. Hay personas que están viviendo en este momento situaciones muy difíciles de su vida. Ahora, cuando todo se vuelca así, cuando creemos que ya no hay solución, entonces hay dos maneras de actuar. Uno dice y se acogen a la resignación. Ya yo tengo que resignarme, no me queda otra, imagínate qué va a pasar, ya es así. Y la segunda es fe. Usted puede tomar cualquiera de las dos. Los que confiamos en Dios debemos también saber que no para siempre va a haber calamidad. Los que creemos que Dios nos guarda, nos ayuda, nos guía, nos provee, es nuestro Padre y Dios nació para ayudar a los que se acercan a Él, pues nosotros entendemos que sí, puede estar un tiempo en que seamos probados y nuestra fe sea probada, pero debemos tener esta certeza, vamos caminando hacia el plan de Dios para nuestras vidas. Proverbios capítulo 4, verso 18, dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Los que confiamos en el Señor, pasamos las dificultades, sí. ¿Vienen los problemas en nuestra vida? Sí. ¿Hay momentos que no tenemos dinero para hacerle frente a las cosas? Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está la diferencia? Sabemos que es un tiempo que Dios prueba a sus hijos. Sabemos que es un tiempo que Dios está probando a ver si mi fe es genuina, mi fe en Él es por lo que Él me da o por lo que Él es. Y yo quiero que tú y yo seamos cristianos, que le amemos a Él por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Tú y yo vivimos agradecidos de Dios siempre porque ya Él nos dio el regalo mayor de todos los regalos. ¿Tú lo tienes? Él vino en Navidad para darlo. Dio el regalo mayor que tú y yo podemos adquirir. Y el regalo mayor no es darla. El regalo mayor no es un hijo, no es un matrimonio. El regalo mayor que tenemos nosotros, que ya Dios nos los ha dado, ¿cuál es? Nuestra salvación. Por eso nosotros confiamos en nuestro Dios y creemos que aunque en este momento estemos pasando angustia, aunque en este momento hayan carencias económicas, aunque en este momento parezca que el cielo se ha vuelto de hierro, aunque en este momento parezca que toda la aflicción viene a nosotros, yo te digo en esta mañana, no habrá para siempre calamidad. La luz de Cristo alumbra, la luz de Cristo cambia, la luz de Cristo es superior a toda calamidad. Lo segundo, la luz de Cristo trae gozo inexplicable. El libro de Nehemías nos da una reseña tremenda
Y nos va a enseñar Nehemías capítulo 8, versos 9 y 10. Nos va a enseñar que cuando Dios está gozoso, eso se constituye en nuestra fuerza. Muchas veces nosotros tenemos dificultades. Muchas veces en nuestra vida vienen pruebas, vienen problemas. Pero escucha bien, hermano, y ten esto presente. La Biblia nos los enseña. Yo en mi caso lo aprendí de mi mamá. Cuando celebrábamos Nochebuena y celebrábamos el fin de año o Año Nuevo, muchas veces el luto nos quiere limitar de eso. Mi mamá era una persona que quería a su familia increíblemente. Ella era la abuela de muchos nietos, pero además era la abuela de todos los sobrinos, era la abuela de, bueno, yo creo que más de 100 eran nietos de ella. Porque era una gente muy familiar, que atraía, que, bueno, ella todo el salario que recibía era para hacer regalos. Y se sabía el cumpleaños de todo el mundo. Eso se lo pasó a Lidia, que creo que se sabe el cumpleaños de media generación. Y así era la costumbre de ella. Y cuando murieron sus padres, yo recuerdo de niño que decían, bueno, hoy sí no se va a celebrar porque murieron sus padres. Ella con toda valentía dijo, no, sí se va a celebrar el cumpleaños, sí se va a celebrar Nochebuena. Y sí se va a celebrar esto, porque esta fiesta no la hacemos para nosotros. Esta fiesta nosotros se la hacemos al que nació. Y anteponía su dolor, anteponía lo otro a la celebración de celebrar Nochebuena como el cumpleaños o Navidad, como el cumpleaños de Jesucristo. Yo quiero que ustedes y yo comprendamos esto. Que hay dificultades, es verdad. Que la gente allá afuera está angustiada, están tristes, están desesperada. Que la tasa de suicidio ha crecido en el mundo. Todo eso es verdad. Es verdad que el mundo cada día va peor. También. Pero también hay una verdad aquí enmarcada. Que los cristianos no tenemos un gozo basado en las circunstancias. Las circunstancias no pueden determinar mi gozo, porque eso sería un gozo que cualquiera lo manipula. Las circunstancias, por adversas que sean, no pueden quitarme ni la paz ni el gozo. La iglesia de hoy tenemos que aprender esto. En el tiempo en que Nehemías era el gobernador, ellos estaban tristes. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba destruida. Los muros estaban tirados abajo. No había manera, había que levantarse, había que construir. Vivían en una ruina, vivían lo peor que podían vivir ellos en su historia. Y en medio de eso se para la voz de Dios, anunciándoles a ellos, le dice, hoy no es día de llanto, hoy no es día de luto, es día de celebrar. ¿Y saben cuándo se provocó eso? Y quiero que oigan bien esto, ahí tienen el texto, ustedes lo leen bien en la casa. Eso provocó cuando Esdras había leído la palabra de Dios, había leído el libro de la ley. Y la palabra de Dios hizo tal efecto en la vida de todo el pueblo. Le he comentado esto porque me admira. El pueblo estaba entero en pie. Y cuando digo entero, eran niños, ancianos, jóvenes, y estaban leyendo y oyendo la palabra por muchas horas. Pero la palabra había hecho un efecto en la vida de la gente. ¿Qué es lo que yo estoy pidiendo a Dios? Que Dios quite todo impedimento para que la palabra de Dios haga el efecto en el pueblo en que estamos viviendo nosotros y la gente pueda oír y comprender la palabra de Dios. Este pueblo oyó, y cuando empezó a oír todo lo que Dios les prometía, empezó a oír todas las consecuencias que ellos estaban viviendo, y toda la realidad que vivían era la consecuencia de su pecado. El pueblo empezó a llorar su pecado. El pueblo empezó a derramarse delante de Dios, y una profunda tristeza entró dentro de ellos. No la tristeza por otras cosas, sino la tristeza por haberle fallado a Dios. La tristeza por haber hecho lo que a Dios no le agradaba. Ese llanto comenzó a llegar. En otras palabras, el pueblo entendió el arrepentimiento.
El pueblo se arrepintió. Y ese llanto de arrepentimiento, después de haber oído lo que le dijo, la palabra vino aquí y dice, luego les dijo, y comed grosura, bebed vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis. A mí me llama la atención cómo en una situación casi paupérrima, cómo en una crisis tan grande, cómo en un caos tan grande, le dicen, maten animales, coman y a gozarse, a divertirse. El pueblo podía haber dicho, nosotros no estamos para fiesta. Nosotros no nos sentimos tan bien como para hacer una fiesta. Miren cómo este pueblo tenía que interpretar esto. Tenía que interpretar que aunque ellos se sintieran como se sintieran, ellos no iban a celebrar su situación. Ellos no iban a celebrar su día. Ellos no iban a celebrar algo personal. Iban a celebrar un día santo a Jehová. Iban a celebrar un día a su Dios. Y a Dios no le podemos llegar con. Dios espera que en medio de la situación tú y yo reconozcamos. Quizás las navidades estas no son buenas. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero. Miren, Navidad no es dinero. Navidad no es que usted se sienta bien de salud. Navidad es reconocer a aquel que vino por nosotros. Navidad es reconocer que en medio de tristeza, en medio de problemas, la iglesia de Jesucristo puede vivir en el gozo del Señor. ¿Y saben lo que dice ahí? El gozo del Señor producido en nuestras vidas es lo que nos hace fuertes. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. La alegría del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza. ¿Quiere ser un cristiano débil? ¿Quiere serlo? Si no quiere ser un cristiano débil, cambia la cara. Si allá afuera pueden decir a mal tiempo, nosotros podemos decir que el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Has pensado, hermano? Puedes quedarte sin dinero a fin de mes. Y tú que acostumbras, los españoles con marisco, los cubanos con cerdo, no sé qué cosa con los países, cada uno tiene su comida típica para estos días. Y cada uno la celebra como la entiende o como es su cultura. Y a veces estoy triste porque no me puedo comprar la mariscada de fin de año. Estoy triste porque le subieron el precio a los mariscos. Tu felicidad vale muy poco. Estoy triste porque el lechón asado, arroz, frijoles negros, alubia, los españoles saben lo que es frijoles, frijoles negros, esta es nuestra comida. Miren, hermanos, si tenemos la comida nos gozamos. Si te puedes comer el mejor marisco, gózate. Pero si no lo tienes, gózate. Gózate, ¿por qué? Porque nuestro gozo no está basado en las cosas terrenales. Mira, te doy una buena receta. ¿Quieres estar gozoso siempre? Acércate a Dios. Acércate a Dios. Ten al Señor contento. Si el Señor está contento contigo, yo te garantizo que eres un hombre, una mujer fuerte. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lo tercero, la buena noticia que quiero darte es que la luz de Cristo vence a los enemigos. ¿Sabías eso? Esta palabra enemigo la digo rapidita. A veces hay gente que dice, es mi enemigo. Yo no soy enemigo de nadie. Ahora, que yo no sea enemigo de nadie, no quiere decir que nadie sea enemigo mío. ¿Usted entendió? La Biblia nos enseña, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos. Y es muy bueno que si eres cristiano, tú entiendas esto. Tú no eres enemigo de nadie.
Sí, pastor, pero es que este me hace daño, este hace aquí, este mira, o este me está haciendo la vida muy difícil, o es que mi suegra es mi enemiga porque se mete en todo lo que no le importa, o esto, o aquello, o aquel. Siempre, ese que habla así no es cristiano. ¿Usted entendió? Dice, ¿cómo no es cristiano si es el pastor? No es cristiano. ¿Usted comprende? Los cristianos no somos enemigos de nadie. La persona cuando nos haga algo, la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 6, verso 12, que nuestra lucha no es ni con Juanito, ni con Gloria, ni con la Pilarica. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha contra quién es. Principados, potestades, gobernadores. Por ende, los cristianos no tenemos enemigos. Pero la gente se puede volver enemigos nuestras. Muchas veces por causa del evangelio. ¿A cuántos quizás que estén aquí desde el momento que se decidieron a servir a Dios de verdad y desde el momento que se decidieron a vivir en santidad, integridad, empezaron a tener enemigos? Bueno, que ellos se vuelven enemigos de nosotros, está bien. Yo miro que el pueblo de Israel, siempre que obedeció a Dios, Él le dio la victoria. Siempre que Israel clamaba a Dios y se acercaba a Dios, tenía la victoria. Por ende puedo declarar esta mañana que la iglesia de Jesucristo también ha sido llamada a vencer a sus enemigos. ¿Cuántos enemigos tiene la iglesia de Jesucristo? Muchísimos. ¿Cuánta gente se levanta como enemigos de la iglesia de Jesucristo? Muchos. ¿Por qué? Porque todo lo que quiere el diablo es tener una iglesia pervertida, tener una iglesia mezclada. Pero cuando una iglesia de verdad decide servir a Dios, se levantan enemigos. Pero hay esta buena noticia: Dios te llamó para que tú venzas. Dios te llama vencedor. Dios te llama victorioso sobre todos los enemigos. ¿Están de acuerdo? Incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. El peor enemigo que tiene Anthony, que no lo deja venir los martes a los cultos, es Anthony. Porque ya Osano se lo está diciendo, No hay problema, Anthony, no hay problema. El peor enemigo que tiene Daniel es Daniel. Pero Dios me ha llamado a vencer a Daniel. Dios ha llamado a vencer al otro Daniel que está sentado allí. Dios ha llamado a vencer a cada uno de los que estamos aquí. Dios te ha llamado a vencer. Y Dios te ha dado las armas para que puedas vencer. Lo cuarto y último es que la luz de Cristo en nosotros brilla para salvación eterna. ¿Usted cree que puede disfrutar de salvación ahora? ¿O cuando Cristo venga nos juramos? ¿Cuántos están esperando morirse para disfrutar salvación? Ninguno, porque ustedes creen que van a ser eternos. Y nadie quiere morirse. Pero Dios nos ha llamado a disfrutar salvación ahora. Yo creo que esta salvación se disfruta. Y los nombres del Mesías lo podemos ver. Ustedes ahorita lo corearon. El primero es admirable. Yo creo y estoy convencido que no existe ninguna persona que podamos admirar más que a Jesús. No existe realmente. Él es admirable.